Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. Es poco habitual que en un año electoral un proyecto de ley en la Cámara de Representantes de Estados Unidos ponga de acuerdo a legisladores demócratas y republicanos. Es el caso de TikTok. 352 representantes de ambos partidos votaron a favor de que esta aplicación se desvincule de su casa matriz, ByteDance, para no ser prohibida en los Estados Unidos. De ser aprobada también por el Senado y el gobierno, ByteDance tendría 180 días para vender la aplicación en Estados Unidos. La red social TikTok pende de un hilo en Estados Unidos. La Cámara de Representantes ha dado un ultimátum a su propietario ByteDance. Si no vende sus participaciones en la aplicación, en 6 meses se arriesga a una prohibición en los dispositivos estadounidenses personales y profesionales. Tras su aprobación en la Cámara, la ley pasa ahora al Senado, donde habrá debate. Es raro que una ley cuente con un fuerte apoyo o rechazo de ambos partidos. La prohibición de TikTok no solo restringiría la libertad de expresión, causaría un enorme daño a nuestra economía nacional. Hay propietarios de pequeñas empresas aquí y propietarios de pequeñas empresas de todo el país que utilizan TikTok. Se calcula que hay 170 millones de usuarios de TikTok en Estados Unidos. Su gran alcance preocupa a los funcionarios de inteligencia. Los directores del FBI y de la CIA han advertido de que China podría utilizarlo para influir en la opinión pública estadounidense y que podría obligar a ByteDance a entregar datos de sus usuarios. No consta que Pekín lo haya hecho, pero la posibilidad de que ocurra ha llevado a los legisladores a tomar medidas. ByteDance niega cualquier relación con el gobierno chino. China advierte a Estados Unidos de que la prohibición tendría consecuencias. El presidente Joe Biden, que se unió a la aplicación el mes pasado, dice que firmará la prohibición si la aprueba el Senado. Y analizamos este anuncio con Argemino Barro, nuestro analista en Nueva York, a quien saludo con mucho gusto. Argemino, ¿qué tal? La ley parece tener una importancia estratégica para Estados Unidos, a juzgar por la aplastante mayoría en la Cámara y el mensaje de respaldo de la Casa Blanca. ¿Qué argumentan los defensores de esta ley, Argemino? Bueno, la principal argumentación, la principal apelación tiene que ver con la seguridad nacional de los Estados Unidos. Los autores de la ley dicen, como han destacado en el vídeo, que ByteDance es una empresa muy cercana al gobierno chino y, por tanto, existe el riesgo de que comparta datos privados de los ciudadanos americanos. Si bien no hay pruebas concluyentes de que se compartan estos datos, desde hace ya bastantes meses o incluso años, medios de comunicación y políticos han llamado la atención sobre el algoritmo de TikTok en Estados Unidos, que parece difundir información crítica con las políticas del gobierno estadounidense, por ejemplo, en lo que se refiere a la Franja de Gaza, y también algoritmos que pueden ser perjudiciales para la salud mental de los adolescentes. Este es un contexto muy sensible, es el contexto de la creciente rivalidad geopolítica y tecnológica en prácticamente todos los ámbitos entre Estados Unidos y China. Argemino, pero no parece que realmente tenga el camino completamente despejado. ¿Cuáles son los principales obstáculos que le permitirían a ByteDance evitar esta movida? Bueno, el primer obstáculo sería el voto en el Senado. El líder de la mayoría demócrata del Senado, el senador Chuck Schumer, ni siquiera ha dicho si va a haber o no un voto. Lo va a consultar con los comités pertinentes de esta Cámara. Después, si esta ley es aprobada, en el Senado parece que hay un poquito más de oposición que en la Cámara de Representantes. Esta ley sería firmada por Joe Biden, seguramente, pero luego podría ser denunciada en los tribunales estadounidenses. La mayor preocupación que esgrimen los críticos tiene que ver con la primera enmienda, con la ley que protege la libertad de expresión, y dicen es posible que el gobierno de Estados Unidos advierta a los consumidores sobre TikTok, pero al final la ley dice que los consumidores son los que tienen, digamos, el derecho a estar o no en TikTok. Y luego una segunda preocupación tiene que ver con la economía, ya que en Estados Unidos 7 millones de empresas utilizan diariamente esta aplicación. Una cifra nada despreciable. Gracias, Argemino, por estos análisis y hasta pronto. Hasta pronto. El Parlamento Europeo ratificó la primera ley del mundo para regular el uso de la inteligencia artificial. La normativa deberá ser aún ratificada en abril por los 27 países del bloque europeo para que entre en vigor en 2026. Cuando las computadoras realizan labores que requerían de la inteligencia humana, hablamos de inteligencia artificial, y sus usos son muy variados. Algoritmos que determinan lo que aparece en nuestras redes sociales, programas para generar texto o imágenes, o el software de los médicos para detectar el cáncer en las radiografías.
pero también puede utilizarse para desinformar en Internet y permite una vigilancia hasta ahora inédita. Por eso, muchos países quieren regular el uso de la inteligencia artificial. Europa va a la cabeza, pero sus miembros están divididos en el debate. Muchos de sus desarrolladores están preocupados porque se regule en exceso. Hay que asegurar que la regulación no sea demasiado estricta porque frenaría la innovación. Rasmus Rothe cofundó la Asociación Alemana de Inteligencia Artificial, que representa unas 400 empresas. La inteligencia artificial no es ni buena ni mala. El mismo algoritmo se puede usar para la guerra cibernética o para detectar el cáncer. Todo depende del uso que se haga y de quién la utilice. Mucha innovación procede de pequeñas startups. A mayor regulación, menos innovación en esas pequeñas empresas. Las ventajas de la inteligencia son enormes, pero también son los riesgos. Los defensores de los derechos digitales quieren normas estrictas para mitigar su peligro. La inteligencia artificial, el aprendizaje automático, los algoritmos complejos conjuntos de datos reproducen los prejuicios humanos. Los sistemas de inteligencia artificial en la selección de personal discriminan, por ejemplo, a las mujeres. Y se sabe que la tecnología de reconocimiento facial es menos precisa con personas de color. Por ello, se ha detenido a personas por delitos que nunca cometieron. Y algoritmos de autoridades públicas han acusado erróneamente a miles de familias de fraude a la seguridad social. Así que los legisladores de la Unión Europea intentan equilibrar pros y contras. La solución: regular la inteligencia artificial de acuerdo a su nivel de riesgo. Si el riesgo es bajo, como por ejemplo cuando se emplea para filtrar el spam de los mails, habrá pocas normas. Pero para aquellos usos que son determinantes en nuestras vidas, como la selección para entrar a las universidades, las normas serán más estrictas o se prohibirá por completo. El objetivo es aprovechar sus ventajas a la vez que limitar sus inconvenientes. Lo decíamos, el Parlamento Europeo da luz verde a esa ley pionera para regular la inteligencia artificial, un tema que analizaremos en Frankfurt con nuestro colega José David Navarro. José, ¿cuáles son los principales puntos que incluye esta ley? Hola Juliana, ¿qué tal? Bueno, uno de los puntos más importantes es que para los sistemas que impliquen mayor riesgo para la ciudadanía, esta ley obliga a que antes las empresas presenten un análisis de riesgo, un análisis del impacto que va a tener en la ciudadanía. Otro de los puntos más importantes es que esta ley prohíbe, por ejemplo, utilizar sistemas de inteligencia artificial para el reconocimiento facial y vigilar a los ciudadanos, a menos, Juliana, de que haya de por medio una autorización judicial. Además, en este proyecto de ley se incluye el proyecto de creación de una agencia europea de inteligencia artificial que sería, Juliana, la que sería la encargada de aplicar las multas que pueden ir desde el 1,5% de la facturación global de la empresa que infrinja las normas hasta el 7% de la facturación. Las autoridades europeas hablan de una ley que es equilibrada entre la protección de los ciudadanos y el permitir el desarrollo y la competencia de las empresas, pero ya han salido voces críticas. De hecho, uno de los parlamentarios que ha impulsado esta ley reconocía, Juliana, que ha sido uno de los proyectos de ley que más presión ha recibido por parte de los lobbies, aunque, según decía el parlamentario rumano Tudoroche, se ha podido resistir la presión de los lobbies. O sea, y es que esa presión no es de menospreciar, y es que tenemos en cuenta que los líderes indiscutibles en este campo son dos empresas estadounidenses, OpenAI y Google. Claro. ¿Qué empresas europeas destacan en el campo de la inteligencia artificial y se benefician de esta ley, por ejemplo? Sí, Julián, hay una empresa alemana que destaca que se llama Aleph Alpha y después está otra empresa de Francia que es Mistral. Estas dos empresas son las que son la esperanza por parte de los europeos para intentar competir, digo intentar porque la brecha a nivel de financiamiento con gigantes como Microsoft y el ChatGPT o como por ejemplo Google y Gemini son abismales. No solo, Juliana, en la parte financiera, también en su capacidad comercial. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el modelo de inteligencia artificial que desarrolle Google es probablemente el que después se utilice en el buscador o, por ejemplo, los móviles Android. Así que Europa tiene una gran desventaja, pero evidentemente tienen que intentarlo. Por lo menos ahora tiene una ley pionera en la materia. Muchas gracias, José David Navarro, por estos análisis.
Y en Haití la violencia paraliza la frágil economía. Según la ONU, en los últimos 5 años se duplicó el número de personas que dependen de ayuda humanitaria. La frontera entre Haití y la República Dominicana. Aquí en el norte el flujo de mercancías continúa. Los comerciantes haitianos van y vienen exportando e importando lo que pueden. República Dominicana, el país vecino en la isla, es un importante socio comercial también en tiempos de crisis. Pero en Puerto Príncipe, la capital haitiana, la violencia se ha recrudecido. Las bandas tomaron el poder y destrozaron la economía del país. Las víctimas de esta situación son los propios haitianos, cada vez más amenazados por el hambre. Según la ONU, la mitad de los 11 millones de habitantes del país ya no tiene suficiente para comer. Soy madre de 6 hijos y tengo que darles comida y agua todos los días, pero desde que tuve que irme de casa estoy aquí sentada sin nada que cocinar. La vida es muy dura. Tengo a los niños en brazos, pero no tengo nada que darles. En los mercados callejeros, donde la mayoría de los haitianos compra, todavía hay comida. Pero solo unos pocos pueden costearla. Cada vez hay más desempleados o gente sin dinero, como el mototaxista Antoine Machot. Aunque consigamos 50 o 30 dólares de nuestras familias, no nos llegan. No hay oficinas o bancos abiertos. Nada funciona, así que no hay agua ni comida. El abastecimiento de mercancías importantes también corre riesgo de verse interrumpido debido a la incertidumbre y el caos que reina en el país. Y a ustedes, gracias por su sintonía. Nos vemos en la siguiente emisión.